Hermanas, hermanos, tema número 20 en este estudio de la cuarta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas. Tema número 20, llamados a asumir el reto, y hoy en concreto, específicamente, modelos de integridad en la praxis política, del número 50 al 52. Estamos viendo ante esta realidad política, que no es tan fácil, de 500 años de mala política, el señor arzobispo nos está presentando propuestas para cambiar esta praxis política. La primera que nos hizo fue considerar la política como una vocación. La segunda, una democracia participativa. Tercero, vivir la política como un ejercicio ético. Cuarta propuesta, cuarta recomendación, el respeto a las funciones de cada uno de los tres poderes del Estado. La quinta, que vimos en el tema anterior, un vehemente llamado del señor arzobispo a no más deformaciones en esta praxis política. Hoy, tema número 20, veremos 5 personas, 5 ejemplos que pueden servir a los políticos para una vida política integral positiva. Veamos esos 5 modelos de integridad política. En el número 50 leemos: en este apartado pido a los políticos de ser de esos políticos a quienes les duele la verdad, la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es una cita de Evangelium Gaudium del Papa Francisco. Prototipos de políticos a seguir no les faltarán. Figuran como uno de los más grandes modelos en política Santo Tomás Moro, declarado patrono de los gobernantes y políticos por el Papa San Juan Pablo II. Santo Tomás Moro pues nació allá en Londres en 1478, murió en el año 1535. Es un santo que se dedicó a la política, un laico que se dedicó a la política. Al final fue condenado a muerte por el rey de aquella época en Inglaterra. Debido a su coherencia política, el rey no soportó y hubo ahí mala praxis política, pero el ejemplo de Santo Tomás nos lo trae aquí en la cuarta carta pastoral. Su ejercicio político fue un ejercicio de virtudes: pobreza, generosidad, humildad, sencillez, sinceridad, honestidad, coherencia entre fe y vida, etc. Virtudes que lo llevaron durante su gestión a despreciar las riquezas y por ende a condenar la política como medio de enriquecimiento. Y una cita ahora, abrimos comillas, de la obra de Santo Tomás Moro llamado Utopía. Así, cuando miro esas repúblicas que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellas, Dios me perdone, otra cosa que la conjuración de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de la república. Imaginan e inventan toda suerte de artificios para conservar sin miedo a perderlas todas las cosas que se han apropiado con malas artes, y también para abusar de los pobres, pagándoles por su trabajo tan poco dinero como pueden. Y cuando los ricos han decretado que tales invenciones se lleven a efecto socolor de la comunidad, es decir, también de los pobres, las hacen leyes luego. ¿Les suena algo parecido a lo que estamos viviendo? Bueno, ahí cerramos comillas de este libro Utopía que escribió Santo Tomás Moro. Seguimos con la carta pastoral. Y en el momento límite de su vida, ese ejercicio de virtudes como fue su gestión política, lo llevó a la muerte, pues prefirió morir por la verdad antes que corromperse
por la mentira. Primer ejemplo entonces de integridad política que nos pone el señor arzobispo. Segundo ejemplo, numeral 51. Si ustedes tienen también por modelo a otros grandes hombres como Martin Luther King, que promovía la instauración de un mundo diferente, repitiendo en su discurso varias veces: hoy tengo un sueño. El gran discurso que pronunció Martin Luther King en la marcha sobre Chicago. Vamos a ver si logramos poner hoy este audio sobre este discurso y la cita que nos hace aquí el señor arzobispo, el discurso del 28 de agosto de 1963. One day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God. Ahí estaba el discurso en inglés, ¿verdad? Que se grabó en aquella época, 1963, ya casi 60 años. Dice así Martin Luther King, es lo que acabamos de ver y lo vamos a traducir. Va apareciendo ahí en su video. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Un ideal que jamás abandonó Martin Luther King y por el que ofrendó su vida el 4 de abril de 1968. ¿Verdad? Fue asesinado. Y como estos, muchos otros legistas que pueden encontrarse en la historia. Nadie puede olvidar a los grandes legisladores del pasado, como Solón o Liturgo, que legaron a sus pueblos, Atenas y Esparta, respectivamente, las leyes escritas en las tablas, o por qué no nombrarlo, el gran legislador Moisés. Explica Flavio Josefo en su escrito que Moisés entregó las leyes al pueblo en procura de su bien, y todavía escribió la Constitución y las leyes conforme a las cuales vivirían de una manera grata a Dios, sin tener nada que objetarse los unos a los otros. Ahí cerramos la cita de Flavio Josefo, este historiador antiguo que hace una mención a Moisés. Esta es la misión del legislador, procurador del bien común y de la fraterna convivencia del pueblo por medio de leyes justas y de cara a Dios. ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, hemos visto así estos 5 modelos que nos presenta el señor arzobispo para una praxis política correcta. ¿Qué sabemos de estos 5 modelos de Santo Tomás Moro, de Martin Luther King, de Solón, de Liturgo, de Moisés? Investiguemos. Leamos para entender mejor el tema de hoy. ¿Qué opinamos de las palabras de Santo Tomás Moro que hemos citado hoy? Dice de nuevo, las repetimos: así cuando miro a estas repúblicas que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellas, Dios me perdone, otra cosa que la conjuración de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de la república. Imaginan e inventan toda suerte de artificios para conservar, sin miedo a perderlos, todas las cosas que se han apropiado con malas artes.
y también para abusar de los pobres, pagándoles por su trabajo tan poco dinero como pueden. Y cuando los ricos han decretado que tales invenciones se lleven a efecto socolor de la comunidad, es decir, también de los pobres, las hacen leyes luego. ¿Verdad? Parece muy profético esto, pareciera Monseñor Romero, ¿verdad? Pero no, es de hace ya 500 años de Santo Tomás Moro, ¿verdad? Son palabras que me parecen oportunas hoy ante estas nuevas leyes que están surgiendo, que se han aprobado, por ejemplo, sobre la moneda Bitcoin, la derogación del artículo 18 de la Ley General del Presupuesto, para que el Banco Central de Reserva regule la reserva de liquidez de los bancos y que se está modificando o se está eliminando. ¿Será que imaginan e inventan de nuevo toda suerte de artificios para conservar sin miedo a perderlas todas las cosas que se han apropiado con malas artes? Y también para abusar de los pobres pagándoles por su trabajo Bitcoin, que es una moneda que no sabemos ni cómo es. Bueno, pues reflexionemos. ¿Qué nos parecen también ese vehemente llamado de Martin Luther King de tener un sueño por la libertad, la justicia? Después de casi 60 años, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? ¿Hay justicia para las personas de raza negra? El año pasado recordemos el triste caso de George Floyd, asesinado por la policía en Minnesota. ¿Qué salió a flote a raíz de ese injusto asesinato?